Hola, ¿qué tal? Enos aquí nuevamente, ¿sí? Desde el sur del mundo, podríamos decir. Eh, y estamos conversando ahí con la gente en la previa, los temas de salud que también nos han afectado, ¿sí? Bueno, parece que los virus están recargados. Hay varias teorías de por qué estamos conversando, así que estamos, ¿cómo se dice? Convaleciente era el término, que decía la abuelita. Pero estamos agradecidos de poder ya estarnos recuperando, ¿sí? Y saber que no son cosas graves. Pero sí hay cosas que son más graves, a mi juicio, ¿sí? Eh, hay evidencia que habíamos estado más o menos. Quizás son cosas más graves de este tiempo. Estamos como una especie de epidemia de soledad, ¿no? Estamos en... Hay hartos datos de que en lo afectivo, en lo familiar, incluso en lo sexual, estamos en una época de sequía, diría alguien, o de recesión, donde las personas cada vez están más solas, ¿sí? Eh, Pueden contar con menos gente. Ya hay una clasificación que anda dando vuelta, y me gustaría que ustedes me puedan decir por ahí, si también la han escuchado, que se llama los casi algo. ¿Alguien ha escuchado los casi algo, no? ¿Sí? ¿O alguien sabe lo que es un casi algo? Pues uno que atiende gente, escucha comentarios, claro, no, es un casi algo. Y dije, yo, ¿y qué es, eso qué es? Bueno, entonces me explicaban y también estuve averiguando que el casi algo es una figura, ¿sí? Que le pusieron a los temas de pareja, donde no son pareja, tampoco son amigos, no son pareja oficial, ¿sí? Entonces, el casi algo es que funcionan como pareja, ¿sí? En la práctica, pero concretamente nunca nos oficializa, ¿eh? Una cosa que es bastante llamativa, ¿sí? Entonces, y en general, ¿sí? Pareciera ser que las cosas que no tienen nombre, no tienen mucha claridad, dan más trabajo que las que sí tienen. Entonces no se presentan, como se dice, a los amigos ni a la familia. Salen, tienen un fin de semana, pero al final teóricamente no son nada. Yo encuentro que es un sinsentido, es un oxymoron, como dicen por ahí. Eh, pero pareciera ser que también es bastante dañino porque en general uno de los dos tiende a engancharse más, ¿sí? O a veces uno de los dos quiere algo más, pero como era un casi algo, les cuesta o le da pudor decir que quiere algo más serio. Entonces estamos en la vida de los casi algo, y esos casi algo, esos por poco, la mayoría de las veces no llegan, ¿sí? Y hoy día vamos a hablar de los casi algo, del por poco, ¿sí? Está en la escritura. Y hay muchas historias en la vida, tanto de lo romántico, ya vamos a hablar de varias cosas, como también en la historia de gente que casi logró ciertas cosas, pero no fue mucho más allá, ¿sí? Eh, Como les decía, vimos la historia de los casi algo y mi sugerencia es usted no lo haga, ¿sí? Es importante que qué somos, el qué somos es importante, ¿sí? Somos amigos, nos estamos conociendo, pero lo que no tiene meta no tiene fin, decía un profe mío, un profe sabio, y un dicho de Séneca, si no me equivoco, dice que el barco que no sabe dónde va, ningún viento le es favorable. Así que es bueno que haya claridad, ¿sí? No ser intenso ni pasado rollo, pero sí importante que haya claridad. Hablando de claridad, hay gente que casi lo logra. Hay muchas historias. Hay algunas que ya caen en la leyenda urbana. Se dice por ahí que estuvieron a punto de que Tom Cruise fuera Iron Man, ¿sí? Y creo hay unos problemas ahí de agenda, de opiniones, y creo que Tom Cruise se enojó y le dijo, bueno, como yo no voy a estar en esa película no va a funcionar. Ese comentario no envejeció muy bien. ¿Sí? Hay varias historias de que casi estuvo a punto de lograr algo. En la historia de la humanidad, y esto es un punto interesante, cuando se, el- se está en el mundo y en la historia, la innovación, para poder hacer máquinas voladoras, todo lo que ahora nosotros conocemos como la aviación, hay una persona que no sale en la historia, ¿sí?
y quien no sale en la historia era Samuel Langley, y Samuel Langley era un crack en su tiempo. Samuel Langley era matemático, ¿sí? Y tenía un montón de recursos del Estado, ¿sí? Y de privados para poder hacer una máquina voladora, ¿sí? Samuel Langley era astrónomo, físico e inventor, ¿sí? Fue un pionero en la aviación, ¿sí? Eh, y él estaba paralelo a los hermanos Wright, ¿sí? Por otro lado, los hermanos Wright eran gente muy sencilla, ¿sí? Ellos tienen una tienda de bicicletas, ¿sí? Y creo que ninguno de ellos había terminado como lo que llamaríamos la educación media en Chile, secundaria, el high school, ¿sí? Em, el tema era de que la estrategia de Samuel Langley era hacer una máquina con un motor. El problema es que el motor hacía que tuviera mucho peso, ¿sí? Entonces Langley tenía apoyo gubernamental, mucha visibilidad pública, versus que los hermanos Wright trabajaron discretamente con sus propios recursos, ¿sí? Ahora, el tema es de que los primeros en lograr un vuelo fueron concretamente los hermanos Wright. Y lo que muchos dicen, ¿sí? Era que, bueno, ¿por qué si Samuel Langley estaba trabajando en lo mismo, no se alió con ellos? Muchos dicen que fue por ego, muchos dicen que quizás estuvo a punto, o que le daría un poco pudor o vergüenza de que gente campesina, sencilla, lograra algo, versus que él que tenía todo no lo había logrado todavía, ¿sí? Había hecho ensayo y prueba, pero como dijimos, el modelo de Langley era muy pesado, ¿sí? Y él teniendo muchos más títulos. Entonces, cuando una persona le dice a otro, bueno, hablamos de la aviación, probablemente la gente te va a hablar de los hermanos Wright. 3 añitos después aparece la figura de Santos Dumont, ¿sí? En Sudamérica, pero de Samuel Langley casi nadie habla, ¿sí? ¿Y por qué es conocido? Es conocido porque pudo haber sido parte de la historia, ¿sí? Pero por lo que fuera, no lo logró, ¿sí? Estuvo a punto, ¿eh? Ni siquiera por cansancio, tenía muchos recursos. Em, Probablemente fue, yo creo que entre pudor, decepción, de no querer trabajar con otro. Casi lo lograron, un casi algo. Y todos podemos pensar que la habíamos tenido varios casi algo, ¿no? O gente ha tenido casi algo, ¿no? Gente que estuvo a punto de invertir en cosas y al final se retractó. Gente que no le tincó algo y funcionó. Gente que le dijo, estoy pensando en gente más mayor, no a parejas que a la vuelta de la vida piensan, podían haber sido un buen partido, ¿sí? Una buena opción. Y hay eh, un casi algo, ¿sí? Hay un por poco en la Biblia que es el siguiente, ¿sí? Concretamente estamos y lo pueden buscar, en Hechos 26-28, ¿sí? El contexto es de que en un lugar que se llama Cesarea Marítima está Pablo encarcelado. Y llega el rey Agripa, ¿sí? Concretamente cuando el texto habla del rey Agripa, es Agripa II, ¿sí? ¿Sí? Hijo del otro Agripa, ¿sí? Hijo del otro Herodes, ¿sí? Y sale que estaba visitando ese lugar, concretamente Agripa, este rey, que incluso el Imperio Romano le había aumentado su extensión de territorio y sus responsabilidades. Este rey andaba con su hermana que se llamaba Berenice, ¿sí? Y ocurre que abordan el caso de Pablo y Pablo va y da su defensa. Y da una defensa extremadamente buena que es en los capítulos anteriores, ¿sí? Si alguien tiene ahí el texto bíblico, tú tomas de que, como se dice, tomas los capítulos, ¿sí? Y sale que en el 25 apela al emperador, en el 25:13 habla con Agripa, ¿sí? Hace su defensa en el 26, ¿sí? Y trata ¿cómo se dice? De convencer a Agripa, y lo hace extremadamente bien, ¿sí? Incluso al final dice de que el texto nos dice de que el rey dice, bueno,
Yo lo habría dejado libre porque no hay cargos contra este hombre, pero como él pidió ir donde el emperador a Roma, yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Y Pablo hace una excelente defensa, ¿sí? Incluso en un momento le dice si no se volvió loco de tanto estudiar. Agripa, el rey, tenía formación básica teológica, bíblica, solo por ser judío. Pablo evidentemente también, un hombre muy estudiado, y empieza a hacer toda su defensa de la fe, empieza a justificar su cristianismo, ¿sí? Que estaba incipiente, estaba naciendo, ¿sí? Eh, Era, por decirlo de alguna manera, era algo más underground en ese momento el cristianismo, o era visto como una subrama judía, ¿sí? Y el mismo apóstol Pablo hace de que sea para todos, ¿sí? Tiene esta visión de que el evangelio es para todos y no solamente para los judíos. Y está en esta audiencia donde él presenta su defensa, elige defenderse a sí mismo, ¿sí? No ocupa un abogado, ¿sí? Eh, y para dar contexto, el rey Agripa II era gobernante de los territorios fuera de Judea y recibe a Pablo a manos del gobernador Festo, ¿sí? Están los gobernadores, ¿sí? El apóstol apela para que escuche su caso y su discurso de defensa ante el rey. Y uno de los pasajes más extensos del libro de Hechos, ¿sí? En el discurso Pablo relata su conversión, detalla su ministerio a los judíos y a los gentiles, expone la verdad del Mesías, expone la muerte y la resurrección del Mesías, ¿sí? Aunque Pablo impactó a Agripa, Agripa le responde lo siguiente, ¿sí? Y si vamos al verso, si me dan un segundito, esto es mi torpeza nomás digital, que tengo aquí las cosas guardadas, dice lo siguiente, dice, en el 26-28 dice, y se mantiene como el significado del verso, varía un poquito de uno a otro, dice, Reina Valera, por poco, Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco, casi algo, al pelo raspándose, casi. Otras versiones agregan como la connotación de pregunta. ¿En tan poco tiempo piensas que podrías convencerme de ser cristiano? ¿Sí? Y probablemente el sentido de la frase eran ambos, ¿sí? De que por poco lo persuade, pero oye, pensáis que en tan poco tiempo lo puedes lograr, ¿sí? Te tienes fe. La nueva versión internacional dice un poco más y me convences de hacerme cristiano. ¿Sí? En el mismo sentido de la TLA, la Dios hablado y dice, ¿piensas hacerme cristiano en tan poco tiempo? Y la Reina Valera 95 revisada dice, por poco me persuades a hacerme cristiano, ¿sí? Vamos a buscar alguna otra porque añaden, como se dice, capas de comprensión. ¿Sí? La palabra de Dios para todos dice, ¿crees que tan fácilmente puedes convencerme de ser cristiano? No obstante, toda la versión y traducción a lo que apuntan es de que por un lado el rey queda sorprendido, ¿sí? Queda impactado por lo que hace Pablo, ¿sí? Pero al final del final del final dice que no. Un tema que interesante. Y la escritura se da el trabajo de poner eso, ¿sí? Se da el trabajo de registrarlo. Y probablemente hay varias. Está la intención del escritor, que es la intención del autor. Pero eso no quita el punto importante de que dice que es por poco. Casi algo. Estuvimos a punto, ¿sí? Es como cuando en el fútbol uno ve ese golpe en el palo que la gente hace ¿sí? Que hasta dice casi gol, ¿sí? Los relatores de radio son muy buenos, dicen de repente, iba con veneno, había perfume de gol, y dicen frases por el estilo. Pero no fue. Y es interesante que uno debería cuidarse de los por poco, para cosas buenas evidentemente estamos hablando, del casi, ¿sí? De las personas que casi declararon su amor, de los que casi invirtieron, de los que casi postularon a un trabajo, de los que casi se metieron a estudiar, ¿eh? De los que casi hicieron algo por su salud, de los que estuvieron a punto de ese día salir a caminar, de los que estuvieron casi a punto de hacer algo por, no sé, por su salud mental, por algo, ¿sí? De los que están, o a veces estamos, a punto de hacer algo por nuestro tiempo, ¿sí? Esas metas de inicio, de fin de año, para el año nuevo, que muchas veces no se cumplen, porque no se monitorean. A veces los financieros estamos a punto de hacer algo.
casi. Y la escritura muestra que el casi tiene intención, pero no genera cambio, ¿sí? Por poquito, ¿sí? Y eso del por poquito, hay una película que ya es una película antigua ya, no una película, la clasificación lo hicieron como para gente más grande, que se llama Any Given Sunday, un domingo cualquiera se llama. Una película donde sale Al Pacino y él es un entrenador de fútbol americano, ¿sí? Que está bien en entredicho por sus resultados, ¿sí? Y hay una parte donde él tiene que motivar a un equipo y su equipo había tenido problemas internos. Creo que sale este actor y cantante LL Cool G, ¿sí? Como parte del elenco, y le dice, mira, le dice, estaban a punto de jugar una final, y le dice, esto se decide por una pulgada, porque son norteamericanos, no ocupan centímetros, ¿sí? Y cuando le dice, ¿cómo por una pulgada, entrenador? Y él le explica, si están dispuestos a dar una pulgada más, dice, en cada jugada, si están dispuestos a agarrarse con diente, uña y muela, dice, si están dispuestos a luchar por esa pelota una pulgada más, si están dispuestos a correr un poquito más, si están dispuestos a luchar por esa pulgada más, por ese poquito, tenemos toda la opción para ser campeones. Pero tenemos que luchar por eso, por ese poquito más, para no estar a punto. Y hay gente que se lo pasa a punto. Está a punto de hacer algo y a todos nos ha pasado, o nos pasa. A punto de comprometernos más con el Señor. Este es el año que yo lo voy a hacer. Este es el año que yo voy a ser un discipulado. ¿Cuánta gente tiene discipulado a media? Tratamiento a media. Y uno no puede olvidar que las intervenciones a medias, ¿qué tipo de resultados dan? Intervenciones a medias, tratamiento a medias, discipulado a medias, dan resultados a medias. Como los casi algo, donde vivimos como pareja, pero a medias. Jugamos a ser pareja, pero no lo oficializamos por las razones que sean. Digo, para gente que estamos pensando en una relación que no es ilícita, una relación que se puede oficializar sin problema. ¿Y qué es lo que te ocurre? Lo que te ocurre es que vives cosas a medias. No puedes contar con el otro cuando lo necesitas, no lo puedes presentar con tu familia, no puedes ir a un matrimonio. ¿Bajo qué figura va? ¿Bajo qué etiqueta? Es bueno salir del casi algo, del por poco, y pasar a cosas completas. Y a veces para eso lo que necesitamos es un pequeño empujón final. Es interesante, el escrito nos dice que la persona fue impactada, pero al final no decidió. Y a veces quizás hemos pasado mucho tiempo, digo para los que hemos estado en liderazgo, en el contexto eclesiástico, muy enfocado en impactar a la gente, más que en a veces escuchar a la gente. Pensamos que por el impacto la gente lo va a elegir. Y el impacto es bueno, pero no es suficiente. Es importante que las personas lleguen a sus propias conclusiones, ¿sí? Y eso a veces implica hacerlo más conversado. En el caso de Pablo no se podía porque él tenía que exponer, ¿sí? Era como se dice, su exposición de su defensa jurídica, legal, ¿sí? El espacio no daba para eso. Y después de eso el rey Agripa desaparece. Ahora es interesante porque en la historia es importante, pero en la historia bíblica no. Solamente aparece como un personaje extra, porque dijo por poco. Y hoy día la idea es animarnos a todos, lo mismo, ¿sí? A ti, que estás aquí, y a los que nos escuchan después, a salir del por poco, ¿sí? Del por poco estoy ahí, del por poco me meto al gimnasio, del por poco, las cosas más importantes primero, ¿no? En tu vida espiritual del por poco, no, si por poco lo voy a hacer, por poco y ahora. Mira, si no sacas el teléfono, no apagas la tele, difícilmente lo vas a hacer. Porque son cosas muy atractivas, están hechas para dejarnos enganchados, ¿sí? Eso es como querer que un niño elija el brócoli dejándole pura comida chatarra y dulce alrededor. Difícilmente lo va a elegir, ¿sí? Otro día vamos a explicar en profundidad por qué pasa eso, ¿sí? Pero si quieres cosas buenas vas a tener que luchar un poquito más, ¿sí? Vas a tener que hacer algo para salir de donde estás y salir de esa frontera, de ese casi algo, para pasar a un algo completo, ¿sí? En lo familiar, vamos a tener que tener conversaciones incómodas, vamos a tener que apagar la tele, vamos a tener que soltar el teléfono, hablar con nuestros hijos, hablar con nuestro esposo, nuestra pareja, para hablar cosas que son importantes. En lo financiero, ¿sí? Hay gente que, ay, me da miedo hablar de lo financiero, pero si no lo aborda, ¿cómo lo va a resolver?
La gente debería tener más miedo a gastar, ¿no? Pero, pero es al revés. Como se dice, las personas tienen más miedo a veces de abordar el tema, que uy, se le aprieta el aguatito. Entendible, pero en algún momento vamos a tener que afrontarlo. Si alguien quiere salir de las deudas, tiene que saber cuánto debe. No es un ejercicio agradable, pero es algo que hay que hacer. ¿Sí? Ahí el por poco no sirve. ¿Quién de nosotros, en el mundo adulto, si a alguien le van a cortar un servicio, la luz, el agua y la electricidad, cuando viene la persona le dice, es que por poco fui a pagar, mire si tengo el dinero acá. No, no funciona así. Eso no es. ¿Sí? Hay cosas de la Biblia o sea, de la vida que son o no son. En nuestra salud hacer cosas concretas, empujarnos ahí, para no por poco, sino ir a intentar cositas, cambios pequeños. Puede ser salir a caminar a la cuadra. eh, si alguien tiene esas máquinas de ejercicio en la casa, de todas las casas, la mayoría tienen, que al final terminan de colgador, bueno, ver una serie de televisión arriba, pero hacer algo. No, es que yo quiero esperar esas cosas tan grandes que al final no se hace nada. ¿Sí? Con lo que se tiene, hacer lo mejor posible. En lo mental, ver cosas que te hagan bien. Y quizá eso puede implicar buscar ayuda, buscar asesoría, y no pasa nada. ¿Sí? Me gusta alguien que dijo un excelente parámetro, un psicoterapeuta mayor, viejo diríamos nosotros, debe tener la edad de uno trabajando en esto. Una vez le preguntaron, bueno, ¿cuándo yo debería buscar o pensar en una ayuda profesional? Y dijo un parámetro muy elegante. Dijo, cuando sientes que de tu contexto, de tu círculo, nadie tiene lo que necesitas, por lo tanto no te pueden ayudar en eso. Está bien pensado, ¿no? Cuando uno debería pensar en una ayuda especializada, técnica, cuando sientes que de tu universo hay gente que tú conoces, nadie te puede ayudar, nadie tiene lo necesario para poder ayudarte en este punto específico. ¿Sí? Con el tema de nuestro tiempo, por poco, partir con cambios pequeños, pero hacer algo al respecto. Porque si no, nos vamos a pasar la vida con casi algo, ¿sí? Pensando que casi lo logramos, que por poco, casi, pero no es. ¿Sí? Hay que animarnos a dar esos pasos de fe. Como decía Kierkegaard, todo al final requiere un paso de fe, no basta con pensarlo nomás. Todo, el amor, la carrera, la fe, la relación con Dios requieren pasos de fe al final, no basta solo con saber o pensar. ¿Sí? Autor totalmente recomendable que más adelante va a seguir apareciendo en capítulos. ¿Sí? Y con esto quiero ir redondeando. ¿Ah? Una analogía, una ilustración que hago yo, ya la tengo media gastada en mi trabajo, pero creo que no la había compartido acá. Lo que yo trato de evitar cuando asesoro a gente, y creo que trato de evitar a mí mismo, es lo siguiente. Supongamos que despiertas un día con 80 años. El tiempo pasó. Te levantas, te pones pantufla. No sabemos qué está la tecnología a esa altura. Te levantas quizás un día nublado o soleado. Te tomas un café. Esperemos que estés saludable y estés bien. ¿Sí? No sé si a esa altura habrá un robot o alguna tecnología o el vidrio de la cocina. Vamos a buscar todo no sé, pues, la temperatura, el clima. Una especie de asistente virtual te va a saludar. ¿Eh? Le va a hablar a la cafetera te va a entregar el café. Vas a tomarlo, vas a mirar por la ventana. Y yo lo que quiero evitar es pensar, "Mm, ¿qué hubiera pasado? Sí. Porque ahí a veces ya es tarde. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Mi padre siempre decía una cosa que decía, ¿cuál es el terreno más caro en la ciudad? Y toda la gente decía, esto, otro, el centro, qué sé yo, un centro comercial. No, decía, el- la tierra más cara es el cementerio. ¿Pero cómo va a ser el cementerio? Algunos lo pensaban desde de lo inmobiliario. Sí, es caro, pero no tanto. Sí, dice, porque ahí están los amores que nunca se declararon, las canciones que nunca se escribieron, los libros que nunca se editaron, los hijos que a veces no se tuvieron, los proyectos que nunca se intentaron. Y quizá la fe en los ministerios de gente que nunca lo intentó. Se lo llevaron a la tumba. Animarnos a no vivir una vida por poco, sino vivir una vida plena. Porque Jesús dice, no vino a dar felicidad, fíjate. Vino a dar algo más trascendente, que es una vida abundante. Queridos, esto ha sido otro capítulo de Guía para la Vida. A pesar de los problemas, ¿cómo dice? De los vaivenes inmunológicos, aquí estamos al pie del cañón. Un abrazo.
Queremos saber de ti, queremos conocerte. Y que Dios los bendiga y será hasta la próxima. Y me voy con una tos. Gracias.